Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a esta lección de epístolas de Pablo, donde estamos observando en su mayoría la epístola de los Romanos, pero también estamos observando la epístola de los Gálatas. ¿Sí? Ya es la segunda semana y bueno, en esta semana vamos a estar hablando de algo muy importante que tanto involucra la primera semana de la culpabilidad del hombre, como también involucra la culpabilidad de los judíos, ¿sí? Y quisiera que empezáramos con un texto bíblico en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el griego incluye a los gentiles, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es menester que nosotros pongamos énfasis en que Pablo nos va a empezar a hablar en el discurso capítulo 1 y capítulo 2, nos va a empezar a hablar acerca de la culpabilidad del ser humano. Y Pablo empieza haciendo esta distinción, tanto para el judío como para el griego, haciendo una distinción diciendo a aquel que se cree judío y aquel que se cree griego también, bueno, aquel que se cree judío y aquel que es gentil pueden recibir la salvación de parte de Dios. Introduce la salvación por medio de la fe, dando a entender que hay personas que piensan que hay una división, que hay personas que piensan que, bueno, los judíos son judíos y son especiales, ¿no? Y pues los que están perdidos son los gentiles, ¿no? Como aquellas personas que son religiosas y piensan que por ser religioso ya van a lograr muchas cosas, ¿no? O van a ser más aceptados por Dios por su religiosidad. No estoy hablando acerca de las creencias, sino más bien de legalismo, ¿no? Aquellas personas que piensan que por ir estrictamente de acuerdo a una filosofía, como es, no sé, el religioso piensa que por orar en voz alta 3 horas Dios le ama más que el que ora, el que ni siquiera se ve que ora, pero ora en su casa, ¿no? El religioso piensa que está dentro del grupo favorito de Dios por hacer ciertas cosas, pero la Biblia nos habla precisamente que no podemos ganarnos el favor de Dios por nuestros actos, sino más bien que Dios nos ama de su propia voluntad. Y había este grupo de personas que eran los gentiles, que pues ellos no llevaban una vida, por así decirlo, con una religión como eran los judíos, ¿no? Como los judíos guardaban la ley, o al menos trataban de guardar la ley, guardaban el sábado, tenían sus prácticas religiosas, iban al templo, tenían un templo, no adoraban a ídolos. Por así decirlo, su religión de los judíos era más limpia y se notaba, eran más estrictos en sus religiones que los gentiles. Y los gentiles, aunque sí practicaban diversas religiones, pero había esta separación por medio o por parte de los judíos, más que nada, ¿sí? Pero Pablo empieza a decir esto: si eres judío o si eres griego o si eres gentil, tú puedes recibir la salvación por medio de creer, ¿no? Por medio de la fe. El evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero inmediatamente después de esto, que este texto es demasiado puntual, demasiado importante a la hora de la predicación del evangelio, y lo podemos usar para salvación y para un mensaje evangelístico, inmediatamente Pablo empieza a desglosar la culpabilidad del gentil, la culpabilidad del hombre en general, la culpabilidad del ser humano, ¿sí? Y empieza en el versículo 18, vamos a estar examinando esto, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este tiempo hemos estado viviendo un evangelio excesivo en la idea de que Dios es amor, pero que Dios es indulgente, ¿sí? O que Dios es solamente amor, pero no es santo, ¿sí? Cuando tenemos esta idea de pensar que Dios puede salvar a todos sin que se arrepientan, pues es una idea contraria a lo que nos enseña el Evangelio.
Y con esto no estoy diciendo que estoy en contra de que digan que Dios es amor. Por supuesto que la Biblia dice que Dios es amor y creo que Dios es amor, pero lo que pasa muchas veces es que separan el amor de la santidad de Dios. Y por no ver el lado de la santidad de Dios, por no ver el lado santo de Dios, cuando se habla acerca de la ira de Dios, no se entiende. Porque dicen, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a personas al infierno? ¿Cómo un Dios de amor pudo crear el infierno? ¿Cómo un Dios de amor castiga a las personas? ¿Cómo un Dios de amor hace esto? ¿Cómo un Dios de amor creó a Satanás? Y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de separar la santidad de Dios con el amor de Dios, cosa que no puede ser posible. Si vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la santidad de Dios. Y porque entendemos la santidad de Dios, vamos a poder entender, o bueno, a grandes rasgos podemos entender porque no la entendemos perfectamente. Cuando empezamos a comprender cómo es la santidad de Dios, entonces vamos a empezar a entender por qué la Biblia dice que Dios revela su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es un Dios que también tiene ira. Dios es un Dios que también se enoja. Hermano, ¿el enojo es pecado? Por supuesto que el enojo es una emoción que si nosotros no la controlamos puede llegar a causar pecados. Pero existe un enojo, por así decirlo, la ira santa que nosotros conocemos, que es esta ira que Dios tiene contra el pecado, ¿sí? Contra todo aquello que el hombre comete y atenta contra la santidad de Dios, ¿sí? ¿Por qué el hombre va al infierno? Precisamente porque atenta contra la santidad de Dios. Cuando el hombre peca, ofende no solamente a su prójimo, sino al primero que está ofendiendo es a Dios, porque Dios es santo. Y es por eso que el hombre, cuando peca, tiene esta culpabilidad. Ahora, ¿por qué es necesario ser puntuales en esto? Porque hasta que conozcamos la severidad del pecado, hasta que conozcamos cuán severo y cuán duro es el pecado, vamos a entender la grandeza y la inmensidad del amor de Dios y del perdón de ese pecado que nosotros hayamos cometido. Y Pablo quiere dejar en claro, muy en claro, este aspecto de la culpabilidad del hombre. Hay muchas personas que no creen que hayan pecado. Hay muchas personas que no creen necesitar la salvación de Dios. Hay muchas personas que no creen que hayan cometido un delito tan grande o que no merecen ir al infierno. Y pues en este capítulo 1, vamos a estar viendo que Pablo habla acerca de que los gentiles han cometido diversos pecados, han cometido muchos pecados. Dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que aquella persona que dice, bueno, yo soy gentil y nunca conocí la palabra de Dios porque solamente a los judíos se les reveló. No, Pablo está diciendo que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación. O sea, cualquier persona que se dé cuenta que hay una creación, por ende, va a saber que hay un creador. Va a saber que hay una persona que ha hecho todas estas cosas que nosotros creamos, que nosotros vemos. Si vemos una creación, significa que hay un creador. Y obviamente, con eso entendemos que tiene que haber un ser supremo que hizo todas las cosas. Y en las culturas también se observa que se busca ese ser supremo, ¿no? Dice, dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? La primera cosa o los primeros pecados que el hombre manifestó fue precisamente la idolatría, ¿no? Hacer a Dios una imagen antropomórfica, ¿no? De decir, bueno, este hombre puede ser nuestro Dios, ¿no?
Ustedes saben que aquí en México la cultura es que la Iglesia Católica tiene santos y pues obviamente cada santo tiene como cierto poder para poder hacer algo, ¿no?, en la vida de las personas. Bueno, pues los hombres hicieron a estas criaturas, a otros hombres, los hicieron como Dios y pecaron en la idolatría, ¿no? Hay otros que no solamente en hombres, sino también en aves, en cuadrúpedos, en reptiles, hicieron gran cantidad de imágenes que pues obviamente nos demuestran la culpabilidad del hombre, ¿no?, la idolatría. Y luego Pablo empieza a hablar y a desmenuzar más bien el asunto de los gentiles, que dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron así entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Y empieza ahora a hablar no solamente de un pecado de condición espiritual, sino ahora empieza a hablar acerca de un pecado de condición, sí también espiritual, pero también física, moral. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Me salté, ¿verdad? Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es con la naturaleza, contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Hay algunas personas que dicen, no, es que, pues, ¿dónde dice, no, que la homosexualidad es pecado, ¿no? Ahí está. ¿Por qué es pecado? Porque no es algo natural. No es algo natural que el ser humano pueda reproducirse con una persona de su mismo género. Y Pablo hace esto, hace hincapié, ¿no?, precisamente de que estas mujeres empezaron a cambiar su uso natural con el que es de la naturaleza y se entregaron en su lascivia, y también los hombres, cuando empezaron a ver que las mujeres ya no tenían relaciones de una forma sana, los hombres también se desviaron. Y bueno, esto ya es algo histórico, no quiero enfocarme en esto. Y sigue la lectura, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Cuando yo inicié en el Evangelio, empecé a ver esta lista de los pecados, y lo interesante aquí es que yo me encontré como digno de muerte. Lo que Pablo quiere dar énfasis, o a lo que Pablo quiere dar énfasis, es de que el gentil, está perdido, y sus actos demuestran que están perdidos, y sus hechos demuestran que son dignos de muerte. Entonces, lo que Pablo quiere recalcar aquí es de no hay justo, no hay una persona que pueda decir tu justicia te puede salvar, sino más bien Pablo está tratando de decir que todos los hombres han pecado de alguna forma, y da una lista de ciertos pecados, y también expresa que la ira de Dios está presta para castigar estos pecados, ¿sí? Aunque algunas personas no compartan esta idea de la justicia de Dios, si Dios es justo, es necesario que haya un infierno, es necesario que haya un castigo. Si Dios es justo, es necesario que haya un castigo. Gracias a Dios por su misericordia que nos salvó, ¿sí? Porque es la misericordia de Dios la que retiene el castigo. Y si nosotros venimos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, entendemos que tenemos la salvación de nuestra alma asegurada solamente por Él.
Eso lo vamos a estar viendo después, ¿sí? Pero ahorita quiero ser muy puntual, o quiero ser muy estricto en ese aspecto para que nosotros valoremos la salvación. Ahora, por otra parte, en el capítulo 2, Pablo empieza a hablar acerca de los judíos. Y esto es algo tremendo, porque como les decía anteriormente, las personas o los judíos llegaron a pensar y llegaron a pensar que por ser judíos tenían ciertas ventajas y tenían ciertas prioridades con Dios, ¿no? O oportunidades con Dios, ¿no? Incluso cuando Jesús entabla una conversación con unos judíos, Él les dice que ellos empiezan a decir y dicen que tienen un padre que es Abraham. Y Jesús les dice, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham hicieran, o sea, tuvieran fe. Pero como no es, ustedes son hijos del diablo. Entonces los judíos tenían como que esa mentalidad: pertenecemos al pueblo de Dios, somos escogidos, somos superiores a los gentiles, somos favoritos delante de Dios. Pero Pablo les deja en claro esto. En el capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Voy a darle lectura al siguiente versículo, ¿sí? Vamos a pasarnos rápidamente al versículo 12. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Y también dice el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahora sí empieza a hablar acerca de los judíos, el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Sí? Pablo está dando una lista de estas personas que piensan que por ser judíos ya la armaron, ¿no? Que ya tienen todo para con Dios. Pero en realidad Pablo está demostrando que tanto judíos como gentiles están en la misma canasta. ¿Sí? Tanto judíos como gentiles tienen esta condición de pecado. Todos los hombres han pecado. Todos los hombres han cometido algún pecado. ¿Sí? Y como lo veremos posteriormente en el capítulo 3, como dice, la paga del pecado es muerte. Precisamente cuando observamos el libro de Romanos de una forma plenaria, vamos a entender que el pecado es algo muy severo y que realmente necesita de Dios y el hombre necesita un Salvador para poder estar en comunión con su Creador. Bueno, eso es lo que habla el capítulo 1 y capítulo 2 de la epístola a los Romanos. Vamos a estar viendo más y desglosando más esto en la semana. Espero que estés haciendo tus actividades, tus trabajos, y la próxima semana no me los voy a dejar así, sino que vamos a estar observando más cosas importantes acerca del Evangelio, ¿sí? Porque no solamente es que el hombre está perdido, sino que también hay una salvación para el hombre, para el mundo entero, ¿sí? Gracias por su atención, hermanos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Espero que puedan hacer bien su tarea, y cualquier cosa estamos en la disposición de poder ayudarles por medio de WhatsApp, correo electrónico o también en la plataforma de VE. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.